Nuestro invitado de hoy nació en la Venezuela de 1940. Es caricaturista, novelista, abogado, humorista, ensayista, fotógrafo, submarinista, guionista, dramaturgo y profesor universitario. Se trata de Luis Brito García. Luis del Valle Brito García. Sí, señor. Bienvenido, gracias Luis. Bueno, gracias a todos. Gracias por permitirnos esta entrevista, sobre todo siendo grabada el día de tu cumpleaños número 80. Sí, como dicen, hoy es tu día, sencilla flor, que lo celebres con grande honor. Entonces, en eso estoy. ¿Cómo te sientes a los 80? Bueno, muy bien. Un poco preocupado porque se me cayó la cédula y además rompió el piso. Pues, con ese número de años casi da pena, pero bueno, a lo hecho pecho. Es una envidia más bien. Sí. Llegar a esa edad y lúcido, Sí. como tú. Bueno, sobre eso hay opiniones. Hay opiniones, ¿no? Hay opiniones. Es debatible. Sí, es debatible, está sujeto a estudio. Mira, Luis, Ajá. tú naciste el mismo día que John Lennon Sí, y el mismo año en que se funda el Banco Central de Venezuela, ajá. Bolívar Films y la orquesta Villos Caracas Boys, Ajá. todas en 1940. Y gobernaba Venezuela el general López Contreras. Ajá. ¿De cuál de esos personajes e instituciones tú te sientes más cerca y más lejos? Bueno, John Lennon, desde luego por la cantidad de temas que él trató y debatió, pero más lejos porque me parece que él aprovechó mucho mejor el tiempo, antes de que un individuo que decía que la infamia trae gloria lo matara, pues oye, hay que ver todo lo que hizo y lo que deshizo y lo que no dejó de hacer, que es muy importante, pues. Entonces, yo diría que sí, el caso es tiene que ver con Lennon, con las instituciones. Bueno, siempre he estado en una relación como muy tangencial. De modo que yo diría que con John Lennon. Es lo más cerca. Es lo más cerca y bueno, todavía yo creo que el mundo sigue deplorando su muerte, ¿no? Apenas... En 1980. Sí, apenas Pero 40 años, no sé si los había cumplido. Exacto. tú dices que él hizo mucho en ese curso vital, pero tú no es que has hecho poco. Bueno. En el año 2018 tú contabilizabas Ajá. 86 obras literarias. Sí, 86 cosas que se pudieran llamar libros. Bueno, obras, entre novelas, ensayos de sociopolítica, libros de cuentos, guiones cinematográficos filmados, obras de teatro representadas. Yo nunca cuento ahí los proyectos. Ahorita tengo una enorme cantidad de proyectos, pero los iré contando a medida que vayan saliendo. Entre las cosas que tengo que hacer es eso, hacer finalmente un recuento de las cuestiones mías y otra cosa peliaguda, los artículos periodísticos. Yo empecé a publicar regularmente como a los 14, 15 años y desde entonces casi no he parado. Entonces tengo que hacer un cálculo aproximativo a 1 o 2 artículos por semana, según las diversas colaboraciones que he tenido, de cuántos serán esos artículos, pero son varios miles. Mire, ¿y tus días duran también 24 horas como el resto de los mortales? Bueno, esencialmente menos, porque yo dedico cierto número de horas a trabajar para vivir y después en la noche a escribir para perdurar. Entonces esa ha sido mi rutina casi toda la vida. Yo todavía ahorita estoy dando clases de seminarios, ahorita estoy preparando para proseguir la docencia a distancia, pero sí, tengo esos dos aspectos, nunca he parado de trabajar. Si volvieras a nacer, ¿qué harías que no has hecho y qué dejarías de hacer que hiciste? Bueno, me dedicaría a mi verdadera vocación. Yo lo que quería hacer era pintor. Yo no quería aprender a leer porque decía que el dibujo era una forma de expresión más perfecta. Pero mi mamá me amenazó que no me iba a seguir leyendo los cómics que llegaban todos los domingos en la página dominical. No tuve más remedio que aprender a leer. Entonces, bueno, dejé de lado, aunque durante mucho tiempo viví de dibujar cómics para la prensa. Yo soy un pasable dibujante de cómics y me hubiera gustado seguir desarrollando esas cuestiones pictóricas. Menos mal que mi hija Andrea sacó el clavo porque se metió a pintora, ya tiene 3 exposiciones de sala completa y demás, y por ahí seguirá. Pero en todo caso, eso sería quizás lo único, ¿no?
y todavía hay tiempo para dedicarme a eso. Luis, en tu blog personal, tú te identificas como narrador, ensayista, dramaturgo, dibujante, explorador submarino. Para el momento eras autor de más de 60 títulos. Sí, cuando empezó el blog. Cuando empezó el blog, ya llevas más de 86, ¿no? Ahora, evitas definirte como poeta, aunque has escrito poesía. He escrito una gran cantidad de poesía, pero soy un poeta encapillado, como dicen por ahí, porque hay el borracho encapillado, que es el verdadero borracho, y el sociable. Entonces, igualito, yo soy un poeta encapillado. Leo poesía y escribo poesía, pero solitario. De vez en cuando ¿Por qué ese leo. poeta no sale del closet? He participado, por ejemplo, en el Festival de Poesía de Medellín, y ahí he leído textos míos, y tengo toda una cantidad de cosas, pero no los he querido publicar porque en todas las demás partes de la literatura uno se defiende con la técnica, etcétera, pero la poesía es o la iluminación o nada. Es el género más riguroso. La gente cree que es el más fácil, por eso se meten muchos falsos poetas a escribir cosas en trocitos, pero es el más difícil. En la poesía si no ocurre un milagro, y entonces yo prefiero no exponerme en el sentido de que vean si aquí hubo un milagro o no. Es demasiada vanidad pretenderlo. Entonces, esa humildad, Luis, Ajá. contrasta con cosas que he escuchado tanto en Venezuela como fuera, que dicen que tú eres el intelectual más completo de América Latina vivo. ¿Qué sientes cuando escuchas eso? Bueno, no sé verdaderamente. Uno no tiene influencia sobre las opiniones de los demás, ¿no? ¿Pero qué sientes tú cuando escuchas eso? ¿Que te lo habrán dicho? ¿Lo habrás Mira, escuchado? no, meramente yo creo que la vida es muy corta para encajonarse en una sola dirección, dejar cantidad de mundos inexplorados. Por eso, entre otras cosas, me he dedicado a la exploración submarina cuando se podía hacer. En un momento llegué incluso a manejar informalmente y clandestinamente avionetas Cessna. He hecho dibujos de cómic y hay una cantidad de cosas que mejor no mencionarlas porque algunas están lindando con la ilegalidad. En la época esa de la época dura de la izquierda, pues he sido subastador de cuadros porque los artistas plásticos eran como el seguro social de los izquierdistas. Cuando un camarada estaba preso o estaba enfermo, no tenía recursos, se pasaba raqueta para que los artistas plásticos donaran obras y entonces uno hacía subastas allí para tratar de recaudar fondos para ese compañerito, a ver si se lo sacaba de los hierros o se lo sacaba de la cama. Entonces, entre la infinidad de cosas, terminé también de presentador de actos. Una cosa, Abel Prieto, había un acto que se iba a presentar aquí, el ministro, él decía, yo no creo que Luis esté de presentador, igual. Después me vio y se quedó así asombrado, en shock. Pero son cosas que uno hace por la izquierda, menos mal que no pidió cosas más exageradas. Bueno, estuve en la cátedra del humor, que era un ejercicio de improvisación en el más difícil de los géneros, que es el humor. Y además el humor improvisado, y sin embargo toda una cantidad de sesiones allí. Entonces yo más bien siento con mucho pesar que hay una cantidad de cosas que he dejado de experimentar, legales o ilegales, pero tengo un buen repertorio de cosas. Mira, y es paradójico, digamos, Ajá. que siendo tan prolífico escritor, tienes una sola hija, Andrea. Bueno, si hubiera sabido que iban a salir tan bonitas y tan inteligentes, hubiera tenido una docena. Pero bueno, ya. Mira, Luis, tú además eres abogado, doctor en Derecho. Sí. Hace unos años en una entrevista definiste la abogacía como un medio de vida al que renunciaste por asco a los tribunales. Sí, efectivamente. Mira, cuando yo ejercía el derecho, de casualidad tú podías mencionar unos 6 o 7 jueces que no tuvieran una fama total de vender veredictos, todo eso era terrible. Uno tenía que entrar a un tribunal, bueno, no solo pagando aranceles, sino que tenía que repartir propinas y propinas y propinas a todos los escribientes. Y además de eso, uno no sabía
si el contendor le iba a pagar una propina doble o triple para que perdiera un documento, una cosa de esa. Entonces, el ejercicio es una cosa tan terrible que decidí dejar eso por la docencia. Ok, si tú sientes esa aversión, ¿por qué tu empeño histórico en que los litigios entre Venezuela e inversionistas extranjeros sean resueltos en esos tribunales venezolanos y no en cortes o instancias internacionales? Bueno, porque uno de los atributos de la soberanía es la jurisdicción. Y hay un principio que aparece en el artículo 1 de nuestra Constitución, principios fundamentales, que es la inmunidad de jurisdicción. Eso quiere decir que las cuestiones de interés público deben ser resueltas por nuestros tribunales y de acuerdo con nuestras leyes. No soy el único, señor llamado Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Palacios y Blanco Bolívar, tuvo un pleito con un agente de Estados Unidos. Irving. Porque sí, Estados Unidos metía contrabando de armas a favor de los realistas, capturaron 2 boletas que estaban incursas en eso, y vino el representante a decir, eso debe ser juzgado por los tribunales de Estados Unidos. Bolívar dijo, no señor, han sido capturadas en territorio venezolano, de acuerdo a las leyes venezolanas, con vigencia de un bloqueo decretado y hecho público, eso tiene que ser resuelto por nuestros tribunales. Ahora, eso siguió una serie de cosas hasta culminar en una cosa a la cual tuve el honor de hacerle un guión completo a Román Chalbaud. La planta insolente. La planta insolente. Cipriano Castro tuvo que conducir Venezuela en medio de un bloqueo, fíjate cómo las cosas se repiten, en el cual las 3 potencias armamentistas más poderosas de la época bloquearon a Venezuela con 15 acorazados y cerca de 15.000 hombres más o menos. Y entonces lanzó su célebre proclama, la planta insolente del extranjero ha profanado el sagrado suelo de la patria. ¿Qué sucedía? Estos señores decían, Venezuela nos debe tal cantidad y eso debemos resolverlo a través de nuestros tribunales. Cipriano decía, no señor, esos son créditos contraídos en Venezuela de acuerdo a las leyes venezolanas, nosotros debemos resolverlo con nuestros tribunales. Terminó con un arbitraje en el cual fue reducida a la 6ª parte de las reclamaciones. Cada vez que había un problema de esto, que se intenta resolver en tribunales extranjeros, Venezuela ha salido trasquilada. ¿Tú sientes más asco por los tribunales extranjeros que por los nacionales? Sí, si uno pudiera graduar las cosas, y además los tribunales o las juntas arbitrales extranjeras a veces no deciden a través del derecho, sino de lo que a ellos se les ocurre. Yo no sé está sonando el teléfono. Debe ser el celular. Para felicitarte por Tengo que aclarar que yo era uno de los 3 venezolanos que no usaba celular hasta hace como 24 horas. Los otros eran Román Chalbaud y Vladimir Acosta. Todos hemos tenido una crecida y copiosa obra intelectual porque no nos sonaba una campanita a cada 3 minutos, pero ahora tengo que tener esto como coordinador de las redes intelectuales y entonces cometió la chambonada de interrumpir una entrevista con un toquecito de campana, pero es muy simpático, sonaba bonito. Así bueno, volviendo... Has retrogradado sí, a personaje con celular. Volviendo a eso... ¿Tú crees que el celular es contradictorio con la condición de intelectual? No necesariamente, pero fíjate, el pensamiento necesita cierta concentración y una persona que cada 2 o 3 minutos está siendo interrumpida para ocuparse de un asunto diverso y todo eso, yo siento cierta simpatía y además de solidaridad con una cantidad de funcionarios que tienen altos cargos y son intelectuales, escritores y todo eso. ¿Cómo pueden mantener un hilo de pensamiento con 3.000, 4.000, 10.000 llamadas al día para problemas urgentísimos y necesarios? Con los mensajitos, el WhatsApp, el Twitter, el Facebook, exacto, Instagram. todo eso. Yo únicamente tengo un blog, nunca he estado en las redes sociales, porque si me dedicara a contestar cada mensaje, no podría escribir una línea. Así es. Vamos a hacer lo siguiente, Luis. Ajá. Contesta tu llamada telefónica, nosotros hacemos una pausa y regresamos enseguida con Luis Brito García y tocaremos muchos temas que interesan a nuestras usuarias y usuarios. Ya venimos. Sí.
Luis del Valle Brito García. Me decías que el del Valle es por un tío tuyo que fue piloto de combate. Sí, sí, sí. Y el único piloto de combate muerto en la Segunda Guerra Mundial venezolano, en una misión de reconocimiento aéreo contra unos submarinos que estaban amenazando las refinerías en Curazao. Entonces, de regreso, pues el avión se enfrentó con un frente de nubes, no había visibilidad y en esa época esos aeroplanos no tenían radar, eran unos aeroplanos caza de combate, los North American AT-6, tenían 4 ametralladoras de tiro rápido, pero no tenían forma de navegar en medio de un mar de nubes, entonces chocó con las cumbres Boruratas. Estabas muy pequeñito, ¿no? En esa época cuando... Mira, yo tendría 2 o 3 años, casi el primer recuerdo mío serio. Yo estaba en un patiecito en una casa de Maracay y de repente vi pasar una escuadrilla de 3 AT-6 justamente por el cielo. Aquello me dejó maravillado. Yo con lo niño que era sabía que esos eran aeroplanos, todo eso, pero me dejó maravillado y me dejó también con una frustración por no haber seguido pilotando aviones, pero ya hay cosas que se ponen muy cuesta arriba, ¿no? Mire, como estudiante participaste en manifestaciones liceístas contra Pérez Jiménez, ¿no? Sí, cómo no. Las manifestaciones contra Pérez Jiménez en el Liceo de Aplicación, que las disolvieron y después justamente recién llegado a la Universidad Central de Venezuela, participé en la manifestación célebre el 21 de noviembre. Allí pusieron preso un gentío y entonces, bueno, pude escapar porque en vez de correr hacia atrás de la policía, corrí hacia adelante, hacia lo que era la Plaza Venezuela, y no se iban a desbandar para perseguir una sola persona que iba allí. Entonces, y después participé en infinitas manifestaciones durante mis estudios universitarios y posteriormente. Entonces, bueno, esa es una historia juvenil. Aquí el que no haya participado en una manifestación es que no ha vivido verdaderamente. Solo ha vivido, solo ha escuchado la mitad del sonido, como decía la cuña aquella, de Pioneer. ¿Te acuerdas una cuña que hacía Renio Torina, que decía, quien no haya escuchado un Pioneer, solo ha escuchado la mitad del sonido? Ah, sí, sí. Sí, Reni fue muy célebre por infinidad de cosas, ¿no? Y fíjate que es interesante. Valga la cuña, ¿no? Siendo, como él decía, el número 1 de la televisión venezolana, como se empeñó en tener un programa propio, que era el negocio, tener la propiedad del programa, lo vetaron de los medios de comunicación, los supuestos medios de comunicación libres, abiertos, plurales, etcétera. Tuvo que refugiarse en un programa de radio y de ahí repentinamente murió, por cierto, en un accidente de avioneta, que la gente dice que no fue accidente. Luis, en los años de la democracia representativa, del punto fijismo, tú brillaste como un intelectual de izquierda, siempre a la izquierda. ¿Sí? Cuando triunfa Chávez, por fin, digamos, los caminos para hacer realidad los sueños por los que habías luchado parecieran abrirse para hacerse realidad. Sin embargo, cuando le aceptas a Chávez ser presidente del CONAC, no pasó una semana cuando estabas declinando el cargo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, sucede que me encuentro allí con un conjunto de personas que pretendían gobernar por mayoría de cargos. Además tenían ya unas listas de personajes. Me di cuenta de que aquello era una especie de mafia de personajes que no les importaba la cultura absolutamente para nada, sino ordeñar subsidios. Hay una canción muy interesante que repite Rafael Salazar que dice: la cultura popular tiene amigos a montones, pero en ella se colean los zorros y camaleones. Me enfrenté con una tan compacta masa de zorros y camaleones que yo dije, bueno, lo que yo quiero en mi vida no es esto. No es estar pleiteando sobre qué porciones de la torta se va a coger fulanito, mengano, sutano. Ninguno de ellos, por cierto, tenía ninguna obra que lo hiciera acreedor de un respeto en el campo intelectual. Entonces yo no voy a emprender esta batalla, yo creo que mejor es que me ocupe de mi obra en la cual puedo hacer algo positivo y dejarle a estos señores a ver qué hacen, repartiéndose cargos, prebendas, etc. De hecho, no hicieron nada.
De modo que a lo mejor tomé la decisión correcta, no sé si fue correcta o no, pero... Pero te mantuviste desde la prensa, desde la academia, desde el campo intelectual, apoyando al comandante Chávez. Pues desde luego con una que postura siempre crítica, haciendo observaciones, advertencias, poniendo tus conocimientos al servicio de la causa revolucionaria. Sí, desde luego. Es que no cabía ni cabe otra. Es decir, sencillamente es un proyecto progresista, con algunos efectos como toda obra humana, pero el conjunto de virtudes y de posibilidades es tal que yo creo que no se le puede negar honradamente el apoyo. Lo mismo ha pasado con el presidente Nicolás Maduro. Sí, sí. ¿Te has mantenido? También en algunos casos he tenido, bueno, casi muy a mi pesar que señalar algunas cosas, algunos actos de gobierno, pero yo pienso que el mantenimiento del gobierno bolivariano y además de la coalición política que lo sostiene, yo digo la expresión es el dique que nos libra del apocalipsis. Aquí llega a haber una ruptura del gobierno bolivariano. Yo creo que lo que pasó en Chile sería un juego de niños. ¿Te refieres al golpe contra Allende? Sí, mi idea es que la oposición sabe que no puede gobernar con el bolivarianismo en la oposición y que si llega a tomar el poder va a intentar hacer una racia para liquidar totalmente de una vez toda posibilidad de volver a perder Venezuela. Venezuela es el florón de la corona. Por más que esté comprometido, oye, la quinta parte de los recursos de hidrocarburos del mundo, la primera o segunda reserva de oro del mundo, coltán, uranio, oro, hierro, aluminio. Venezuela tiene absolutamente de todo. Entonces, el cuadro político que tenemos ahorita es una defensa relativa en medio también de los efectos que puede tener cualquier obra humana. Y entonces por eso yo hago el respaldo y no apoyo a veces cosas muy bien intencionadas, pero que llegan, la idea de ellos es el fraccionamiento de la izquierda o del poder, etcétera. Me parece que ese es el camino de debilitarnos para que seamos destruidos totalmente después. Luis, recientemente estuviste en el ojo del huracán por un artículo en el que cuestionaste el proyecto de ley antibloqueo que finalmente aprobó la Asamblea Nacional Constituyente. Lo hiciste sobre la base de un borrador que después fue modificado comparándolo con el que fue finalmente presentado y aprobado en la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Los cambios que allí se han operado te satisfacen o no? Mira, no, los cambios del borrador eran unos cambios formales, pero algunas de las cuestiones de fondo sobre las cuales yo hice observaciones meramente, pues permanecen iguales. Entonces, bueno, claro, uno sabe que esa ley es sancionada en medio de un cuadro de agresión contra Venezuela tremendo, y entonces ojalá que quienes la administran pues la sepan usar para el bien del país, es lo único que puedo decir. Y además, yo a veces, muy frecuentemente he dicho, ojalá yo estuviera equivocado. Y cada vez que hago una advertencia de esa, siempre salvo la cosa, ojalá yo esté equivocado, ¿no? Entonces, pero bueno, en todo caso ya eso ha sido aprobado, es ley de la República y hay que obedecerla, hay que atenerse a ella. Hay un apartado que tú cuestionaste que habría la posibilidad de que controversias entre el Estado venezolano y particulares, inversionistas extranjeros, pudieran dirimirse en instancias distintas a la jurisdicción nacional. Eso fue suprimido, entiendo que en la dirección que tú habías planteado, ¿no? Oye, no recuerdo si se suprimió. En el borrador que yo manejé, porque la información a veces es muy precaria, decía que cuando no se haya logrado un acuerdo en la jurisdicción interna, se buscará otros procedimientos. Esos otros procedimientos son los externos. Yo siempre recuerdo, mira, Chávez nos sacó de todas esas instancias de sometimiento al exterior, nos sacó de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA. Afortunadamente, esos señores fueron los autores del derrocamiento de Evo Morales. Nos sacó del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre las Inversiones en 335 casos, en las cuales
se demandó a las naciones por las transnacionales, ese centro de arreglo de diferencias falló a favor de las transnacionales más de 300 veces. Es como ir a un tribunal de linchamiento, pues. No es meramente una cuestión conceptual, es una cuestión de política. Entonces, yo siempre mantengo mis objeciones sobre cualquier sometimiento, y en ese sentido porque contradice el artículo número 1 de la Constitución, los principios fundamentales, entre los cuales está la inmunidad de jurisdicción. Aparte de ese punto, hay un sustrato en digamos, la realidad cotidiana de los venezolanos, que es la asfixia que pretende el gobierno de los Estados Unidos respecto a la economía venezolana. No se vende un barril de petróleo legalmente desde hace mucho tiempo. Hay una persecución casi que, podríamos decir, de acupuntura a cualquier transacción realizada por Venezuela. Y se ha planteado la necesidad de abrir ciertas áreas para que quienes se atrevan a invertir en Venezuela puedan hacerlo sin sufrir las consecuencias de ese bloqueo. ¿Tú comprendes esa necesidad? No, desde luego que es necesario. El problema es, de verdad, se articulan allí mecanismos para que cese el bloqueo. Es decir, ¿por qué razón, digamos, hasta ayer una empresa no venía y a partir de hoy sí va a poder venir? No, igualito Estados Unidos la va a perseguir, la va a bloquear, le va a hacer sanciones, etcétera, etcétera. Entonces, por lo menos lo que yo veo, a menos que los estadounidenses y otros países aliados cambien totalmente sus políticas. Ahí el caso, no sé exactamente si eso es lo que está en la mente de quienes tuvieron la responsabilidad de plantear el instrumento, pero sé que hay empresas norteamericanas que trabajan en la faja petrolífera del Orinoco, traídas durante el gobierno del comandante Chávez para, digamos, explotar esos yacimientos, que tienen licencias de parte del gobierno estadounidense para continuar esa explotación sin sufrir las consecuencias de las sanciones. Bueno, eso estaría muy bien, pero fíjate que es una decisión que le compete al gobierno de Estados Unidos. Es decir, nosotros no tenemos poderes soberanos para decidir sobre eso. Es decir, entonces, en ese sentido, esas empresas están trabajando con una licencia otorgada por el gobierno de Estados Unidos. Si el gobierno de Estados Unidos decide otorgar otras licencias, bienvenido. Lo que no veo es que haya un artículo en esa ley que diga el presidente de Estados Unidos debe otorgar en 15 días o en 15 horas las licencias necesarias para tal o cual cosa. Lo que se hizo fue declarar irritas todas las sanciones. Se declaró desde la legislación venezolana irritas las medidas coercitivas unilaterales. Claro, esas no tienen atingencia en nuestro país en absoluto, ni siquiera en el orden internacional. Yo he señalado repetidas veces, hay la Convención de la Organización de Naciones Unidas sobre bienes de los estados en el exterior. En esa convención, suscrita por la mayoría de los integrantes de Naciones Unidas, se pauta que los bienes de los estados en el exterior no pueden ser objeto ni de medidas ejecutivas después de una sentencia, ni de medidas cautelares. ¿Por qué? Porque se los presupone bienes destinados a objetivos y finalidades de interés público. Esa es la ley de la Organización de Naciones Unidas que representa la mayoría de los países de la Tierra. Exacto, hay que aplicar esa legalidad. Ahora, no sé por qué no se ha aplicado, bueno, o uno podría decir que uno sí sabe por qué. Es decir, porque a veces Naciones Unidas corresponde mucho a las orientaciones de las potencias hegemónicas. Pero fíjate, ya ese texto prohíbe la serie de latrocinios, de agresiones criminales. Nunca hay que llamarlas sanciones. Las agresiones criminales de Estados Unidos, por lo menos las de apoderamiento de bienes de Venezuela en el exterior, están fuera de la ley de esa Convención de las Naciones Unidas. Luis, ya fue aprobada la ley antibloqueo. Ajá. Tú dices, está aprobada, hay que acatarla. Sí. ¿Tú tienes confianza en el presidente Nicolás Maduro que va a administrar con racionalidad y defensa de los intereses nacionales ese instrumento? Bueno, yo diría que es preferible tener confianza, ya que se trata de un hecho cumplido. Es mejor tener confianza que desconfiar. Sin embargo,
señalo que muchos de los problemas que tiene ahorita Venezuela se deben a que no se efectuó un control oportuno y eficaz en el momento. Fíjate tú que hace más de una década PDVSA producía cerca de 3.200.000 barriles diarios, un poquito más, y actualmente produce unos 300.000. Parece que hay una serie de problemas internos por diversas causas, quizás el que la dirigía, pero otra gente, etc. Ahora, ¿cómo se pudo llegar a esa situación sin que ningún control externo dijera que está pasando algo raro? Nos vienamos a dar cuenta de que algo sucedía cuando la producción llegó a casi la 10ª parte de la que teníamos antes. Es decir, todo eso que sucedió sin un control externo previo, concomitante e incluso posterior. Fueron cosas, se delegó una inmensa responsabilidad a un conjunto de personas, y ahora ¿qué estamos haciendo? Lamentándolo. ¡Ay, qué terrible! Se perdió tal cantidad de dinero, se bajó nuestra capacidad productiva, etcétera. Oye, ¿no hubiera sido preferible mantener ahí órganos de control que literalmente cada día, cada semana, cada mes dijeran la situación va en tal forma, está en tal estado, y además órganos que no dependieran del propio órgano administrado? Porque claro, si yo tengo una Contraloría interna, yo puedo decirle al Contralor, mira, legitima todas estas cuentas. Y un elemento interesante, yo estudié mucho, tengo libros sobre administración fiscal, un tratado sobre el presupuesto del Estado. El control que se ejerce en Venezuela es, a partir del siglo pasado, un control posterior de la ejecución del presupuesto y del gasto público. Hay un dicho que dice, palo dado, ni Dios lo quita. Es decir, después que se rompieron los platos, de que vamos a verificar que hay unos añicos en el piso. Entonces, pero además de eso es selectivo, no es total, se hace por un muestreo. Vamos a ver, elige al azar tal cuenta. Y en tercer lugar, a partir de todo eso, un control que no abarca gran parte de la administración. Fíjate que tú que eres ministro sabes, ese control se ejerce sobre el gabinete ministerial, pero hay una cantidad de entes, en los entes autónomos casi no hay control, contralorías internas. En las empresas del Estado tampoco. En las fundaciones, que es una especie de instituto autónomo, pero que se puede crear meramente con un documento registrado, también el control es muy débil. Hay toda una serie de nuevas figuras jurídicas como las comunas. Por ejemplo, las comunas manejan dinero, manejan bienes. ¿Cómo se controla eso? Entonces, es importante crear una cultura del control. Es decir, de que la cosa pública no está allí para disponer de ella como parezca conveniente al capricho que la está manejando, sino de ejercer un control sobre ella, ¿no? Entonces, eso en tiempos, llamémoslo así, normales y también en los tiempos excepcionales, Luis, como estos que vivimos. En ambos dos. Yo te diría que casi en los tiempos excepcionales es hasta más importante y más urgente. Es decir, disponer el buen manejo de los recursos en un momento en que los recursos escasean, son vitales, son tremendos. Uno sabe que cualquier cosa que se utilice en esto va a ser una carencia de un sector de la población. Hasta en ese momento es más urgente, más indispensable que haya un control riguroso de los bienes del Estado. Es decir, bueno, de los bienes públicos que en el fondo son bienes de todos los venezolanos. También en última instancia no es que se robaron tantas cosas de determinados institutos, no, se robaron el dinero mío, el dinero de la República de Venezuela. Eso que se robaron va a dejar de satisfacer un conjunto de necesidades esenciales del pueblo venezolano. Luis, ¿tú vas a votar el 6 de diciembre? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué vas a votar? Bueno, el voto es secreto. No por quién, ¿por qué? ¿Cuál es la razón para ir a votar? Bueno, voy a votar para que siga la esperanza del proceso bolivariano. Es decir, hay que ver toda la obra social, económica, etcétera, que ha cumplido en estos 20 y tantos años de gobierno el bolivarianismo más las organizaciones políticas aliadas a él,
en esa coalición que se llama el Polo Patriótico. Es decir, esa es una cosa a la que yo adhiero, apruebo, apoyo, pero con todo mi ser. Entonces, para mí representa la esperanza de la continuación, reconociendo que hay problemas, hay fallas, hay desviaciones. Eso sucede, vuelvo a decirlo, en toda obra humana, pero no veo alternativas. Es decir, votar por una decisión de la izquierda, absurdo. Abstenerse, entregarle el poder a la derecha, que no ha podido obtenerlo nunca por las vías de la convicción de las masas. ¿Y qué crees tú que va a pasar después de electa la nueva Asamblea Nacional? Porque de eso depende también buena parte del futuro del país, ¿no? Sí, bueno, yo espero que la nueva Asamblea Nacional sea electa con una mayoría cómoda para que se puedan de verdad manejar las medidas revolucionarias, implementarlas, instrumentarlas, y en ese sentido es importante ver la trayectoria de las personas que van a ir allí. Yo escribí un artículo que se llamaba El martirio de los 2 puntos. Es una cantidad de personas que tú ves y le pones 2 puntos después y te quedas en un vacío. Don Perico de los Palotes, no sé qué cosa, 2 puntos. Y ese señor, ¿quién es? ¿Qué ha hecho? En cambio, tú dices, por ejemplo, Román Chalbaud, pones 2 puntos y lo que viene después es una cosa demoledora, ¿no? Por su enorme creatividad y la obra que hay. Bueno, oye, basta de elegir personas anónimas que quién sabe cómo llegaron a esas listas. Y sobre todo también hay un segundo elemento, que es la idea de los representantes, que ellos tienen eso como un poder absoluto para hacer lo que les venga en gana, para pasarse, saltar la talanquera, como decimos popularmente. No, en nuestras leyes hay un conjunto de disposiciones de acuerdo con las cuales un representante parlamentario que no se atenga al programa político en función del cual fue elegido puede ser depuesto. Esto es sumamente importante y evita esos trajines que hemos pasado en toda una cantidad de elecciones anteriores, en que de buena fe dimos nuestra voto a unos personajes que después agarraron con ese voto en sus faltriqueras y saltaron la talanquera y se comenzaron a hacer disparates. Entonces, hay ese control, pero yo diría a la gente que postulan candidatos, bueno, por cierto, ya está cerrada la postulación un poquito, tengan cuidado con las personas a quienes postulan. ¿Nunca te llamó la atención ser parlamentario, Luis? No. Habría sido buen orador. ¿Ah? Habría sido buen orador. Bueno, posiblemente, ojalá, pero hay una cantidad de arreglos dentro del juego parlamentario tan grave que prefiero dedicarme a mi tarea de creación que estar todo el día metido en esa cantidad de debates en donde se dirimen influencias, poderes, a veces acuerdos secretos, etcétera. No es como mi elección de vida ni mi vocación. Sí tuviste una muy breve pasantía, digámoslo así, diplomática, porque en el 2012, 2013 estuviste en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sí, defendiendo la posición del gobierno venezolano en materia de derechos humanos precisamente, ¿no? Sí, estaba como un asesor allí. Efectivamente tuve el orgullo de participar en aquello y eso fortaleció mi convicción de que no podemos someternos a instancias internacionales. Allí iba Venezuela, después que llegó al poder el chavismo, las denuncias de la Comisión Interamericana se cuadruplicaron. Los expedientes que nos formaban cada año eran expedientes de 400 parágrafos, nos daban 20 minutos para defendernos. Imagínate, yo creo que no nos tocaba ni una fracción de segundo por cada parágrafo. Y además, un hecho que yo se lo resalté en la última sesión en que estuve presente. Señores, ¿dónde están los juicios contra Estados Unidos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? Estados Unidos no suscribió ese documento. Nosotros vamos como unas mansas ovejas a que nos acusen, nos satanicen, nos degüellen, nos condenen, etc. Y Estados Unidos, que es el principal violador de derechos humanos del mundo, no está sometido a ese tribunal que él mismo financia. Entonces, una cosa enteramente desigual. Afortunadamente nos salimos de esa instancia. Luis, tú has dicho que el talento es independiente de la ideología. Sí. Aplica, por ejemplo, para Balzac o Borges, ¿verdad? Sí. Y aplicará también para los conversos, como Vargas Llosa. ¿Cómo?
para conversos como Vargas Llosa, que fueron de izquierda, aplaudieron la Revolución Cubana y ahora están en la derecha. Bueno, mira, el caso del converso es bastante interesante. Es decir, cómo dedica uno su vida a destruir lo que ha sido la vida de uno. Es una cosa apasionante. Yo debería escribir algo, una pieza dramática sobre eso. Es más, de hecho, en mi novela Pirata hay un caso apasionante. Es un religioso llamado John Cage, que anduvo como, primero fue protestante, después se pasó al catolicismo, después anduvo como monje recorriendo América como un espía y luego se volvió otra vez puritano y le llevó a Cromwell un proyecto para invadir América. Fíjate todos los cambios que tuvo ese señor hasta que murió justamente de la peste en la invasión dominicana, que fue un enorme fiasco. Eso se llamaba la empresa de América. Se proponían conquistar América y de casualidad conquistaron Jamaica. Es decir, pero es apasionante la angustia de ese tipo que había tenido tantas religiones, tantas posiciones, que había visto como religioso católico ciertos puntos de los virreinatos y de los poderes aquí, y que luego iba como espía a señalar las debilidades de eso para que fuera asaltado. Verdad que yo no quiero asomarme a las mentes de eso, es decir, hay que decir otra cosa dentro de eso, que la misma conversión, yo no sé hasta qué punto dependerá de la voluntad. Las interesadas sí, pero yo creo que es un fenómeno como la creencia. ¿En qué momento alguien deja de creer, de tener una creencia religiosa? ¿Es una cuestión voluntaria? No. ¿Tú no la tienes, Luis, verdad? No. ¿No eres un hombre creyente? No, como a los 13 años perdí la fe. Ahora, eso no es un acto de voluntad. Yo no puedo decir ahorita, yo quiero tener la fe, yo quiero creer. Eso es como querer estar enamorado o querer no estar enamorado, es que uno no está enamorado. Son cosas que también son independientes. Va a haber que hacer un catálogo de las cosas independientes de la voluntad. El talento, el estar enamorado, la fe religiosa y ojalá que no las creencias políticas y cierta honradez. Porque hay gente que cambia de creencias políticas por un imperativo de conciencia, pero lo hace honradamente, no se beneficia con eso. Yo creo que el índice para saber si la conversión es sincera es el provecho económico y personal que se saca de ella. Sabes que el ser humano tiene una sensación de desvalimiento ante la certeza de la muerte. Lo único que tenemos seguro cuando nacemos es la muerte. Y de ahí la necesidad de creer en que después de esta vida hay otro chance, una segunda oportunidad. ¿Tú no has pensado en eso? Mira, Descartes ya había planteado ese problema y entonces él planteaba una especie de solución que era la apuesta del creyente. Él decía, bueno, hay que creer porque esa es una apuesta ganadora, porque si no hay nada después de la vida, está bien. Pero no pasó nada. Si hay algo y yo creo, entonces me voy a ir derecho al paraíso. Mientras que si soy un ateo, a lo mejor voy para las pailas del infierno. Ahora, por incrédulo. Es una cosa enteramente interesada. ¿Tú crees que a Dios le sería válida una conversión en ese sentido? Mira, yo creo porque analizando las ventajas resulta que es mejor creer en ti porque eso me garantiza un puesto en el paraíso. En una creencia utilitaria. Exacto, utilizable. Tú has empleado la palabra, entonces yo sigo creyendo en eso un poco. La creencia, así como el amor, es un fenómeno que no depende enteramente de la voluntad, pero y que es analizable cuando una conversión es acompañada de un beneficio económico enorme. Ahí ya empieza la sospecha, igualito cuando hay un supuesto amor, pero es por una rica heredera que le va a conceder al contribuyente una posición y una herencia, ahí empiezan las sospechas. El amor y el interés se fueron al campo un día. Exacto. Y más pudo el interés que el amor que tenía. El amor que le tenía. Vamos a hacer otra pausa y venimos con la recta final de la entrevista a Luis Brito García. Luis del Valle Brito García. Un grupo de admiradores de tu obra, encabezados por María Alcira Matute, ha postulado tu nombre al Premio Nobel de Literatura. Por cierto, el 9 de octubre del año 2009, día de tu cumpleaños,
¿verdad? Cuando cumplía 69 años, el Premio Nobel de la Paz se lo dieron a Barack Obama, el mismo que destruyó Libia y que declaró a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de los Estados Unidos, abriendo las puertas a lo que estamos viviendo ahora con la administración Trump. Me pregunto, ¿tú te imaginas recibiendo ese mismo premio? Bueno, mira, yo creo que esa candidatura es un gesto de amistad de un grupo de amigos que yo agradezco. En todo caso, si uno se mete en la carrera literaria esperando recibir premios, recompensas o lo que sea, está enteramente equivocado. Es decir, lo único que hay allí es el placer de la creación, el placer de lo que esté saliendo, aun cuando la duda sobre la propia obra es la más terrible de las dudas, porque uno no puede leer la obra de uno con los ojos de un tercero. Uno tiene la dicha de ver magníficas obras de arte y quedarse pasmado. Ahora, ¿con qué sentimiento de duda, de inseguridad esos genios crearon esas obras que a nosotros nos parecían admirables y que posiblemente a ellos les parecían espantosas? Frank Kafka, en su testamento, él murió como a los 28, 30 años, le mandó a un amigo que quemara todas sus obras, porque para él eso no era digno ni siquiera que las leyera alguien. El amigo que se llamaba Max Brod no las quemó y todavía estamos aquí hablando de Frank Kafka. Entonces, hay que pensar con qué duda esos grandes genios, hasta si el propio Aníbal y Aquiles Nazoa, cada vez que escribían un artículo, un verso, se sentían realizados o más bien sentían una tremenda duda. He podido hacer ese caballo mucho más bonito. Mi oda al cochino ha podido ser más elogiosa, etcétera, etcétera. En tu caso, tienes 86 libros. Ajá. ¿Cuál de ellos te ha quedado mejor, te ha sembrado menos dudas acerca del resultado? Mira, ¿cuál es el que más quieres? Yo tengo dudas absolutamente con todos, pero hay que hacerle caso al público. Rajatabla sigue sacando ediciones y ediciones y las nuevas generaciones lo siguen leyendo y encontrando cosas en él. Le dio nombre al grupo de teatro Rajatabla. Y hay un grupo de teatro que se llama Rajatabla, que estuvo a gira varios años con una obra mía llamada Venezuela Tuya. Y hay un segundo que es un clásico como dilecto mío, se llama La Orgía Imaginaria, que son historias narrativas inventadas sobre las utopías, que es uno de mis temas favoritos. Es decir, la invención de las utopías. En la historia de las utopías hay cosas poéticas, cosas desgarradoras, cosas terribles, cosas amenazadoras. Entonces, yo me meto en la vida de los inventores de utopías, las utopías históricas y otra, la segunda parte del libro es una cantidad de utopías y distopias que invento yo. Entonces, es una obra en que me dice, pero yo diría, mira, el libro que a mí más me interesa es el que estoy escribiendo. Es decir, si uno no tiene eso, está perdido. Hay un libro tuyo llamado El verdadero venezolano. Ajá. Ahí escribes lo siguiente. Un mismo problema puede ser enfrentado de diversas maneras por colectividades distintas. Puede haber así importantes diferencias entre las respuestas de sociedades que enfrentan retos similares. ¿Cuánto de eso aplica para entender la especificidad del proceso político, económico, social e incluso jurídico venezolano? Bueno, es obvio. Yo me puse allí, ese es un ladrillo de como de 700 páginas, 800 páginas, me puse a quemarme las pestañas sobre qué significa ser venezolano. Porque hay una cantidad de libros difamatorios. El venezolano es flojo, el venezolano es borracho, el venezolano es extremadamente violento, somos el país más violento del mundo, mienten los que dicen eso. Entonces, bueno, ¿cuál es la realidad? ¿Qué es lo que consta en los estudios que se han hecho con un cierto rigor metodológico? Y entonces me dediqué en ese libro a tratar de desentrañar qué somos los venezolanos, que es también el enigma insoluble que es uno mismo. Y bueno, la idea es tratar de encontrar eso. Ojalá que ese libro, para los futuros estudiosos, le aporte una panorámica más equilibrada, más fundada en hechos concisos y precisos, y no en cosas que inventa cualquier loco por allí y que, como son muy escandalosas, son muy escuchadas por las audiencias. ¿Tú dirías que el venezolano no es flojo, no es violento, no es corrupto,
no está condenado al subdesarrollo, Mira, al caos. no es flojo, el valor trabajo en las encuestas que se han hecho metodológicamente es muy apreciado por el venezolano y hay que ver cómo trabaja el venezolano. El venezolano se levanta a las 4 o las 5 de la madrugada para bajar de un cerro, para coger primero de 2 autobuses para llegar a un trabajo y tiene unos horarios que ninguno de los países desarrollados aceptaría. Es decir, trabaja intensivamente. Por otro lado, violencia. Eso fue una falsa encuesta que le hicieron al INE en que trataban de determinar el número de homicidios. Instituto Nacional de Estadística. Exacto, Instituto Nacional de Estadística, preguntándole a la gente, ¿usted conoce algún homicidio? Ah, no, claro, igualito. Ahora, eso no se mide con encuestas. Tampoco se puede medir con eso el nivel de pluviosidad ni la producción de petróleo. Yo quiero saber cuánto petróleo produce Venezuela, no puedo salir por ahí. Mire, usted piensa que Venezuela produjo mucho petróleo este año o produjo poquito y demás. No. Hay una forma de saber eso, que el Ministerio de la Salud lleva una estadística, no estadística, un registro de todas las muertes en Venezuela. Hay una partida de función en que se registran las causas de la muerte. Accidente cardiovascular, accidente laboral, homicidio. Según ese registro, nuestras defunciones por causa de homicidio eran 33 por 100.000 habitantes. La fulana encuesta falsa esa decía que eran 74.8 por 100.000 habitantes, más que duplicaba el dato real. Ahora, eso era por un conteo de cuerpos. Mira, y en cuanto a eso que llaman la viveza criolla, que se entrelaza con la corrupción, el bachaqueo. Claro, pero yo creo que pocos pueblos han sido más ingenuos que el venezolano. A los venezolanos los ha estafado todo el mundo. Desde la independencia, cuando las oligarquías primero le robaron a los soldados patriotas los títulos de tierras que les había dado Bolívar, después montaron una deuda pública que se repartieron ellos el empréstito y dejaron en la miseria al pueblo venezolano con una carga, una deuda irredimible. Y así sigue en todos los gobiernos, piensa todo el siglo pasado, todas las promesas electorales que se hicieron y el pueblo siempre con una ingenuidad prodigiosa. Ahora, tenemos ciertamente un conjunto de pícaros, eso es un poco la herencia del mejor género literario de la literatura española de los siglos anteriores, que es la picaresca. Es una cosa extraordinaria, los hay en todas las sociedades y son muy típicos del paso de la sociedad rural a la urbana. Me explico, tú puedes ser pícaro en un pueblo pequeño, puedes engañar a la gente difícilmente. Todo el mundo te conoce, ese es el hijo de fulanita, ese se robó un chivo en tal sitio, no confíes en él. Ahora, ¿dónde aparece el pícaro? En las ciudades. En las ciudades, en el libro de Quevedo, el pícaro se pone un traje que aparece una gala, él dice, yo soy hijo del conde de no sé qué cosa, y se inventa unos títulos, y como hay mucha gente en la ciudad, es posible esa ficción, es posible el engaño. Ahora, Venezuela, que fue rural, solo a partir de 1951 la población urbana supera la rural, un país esencialmente ingenuo y honrado, y tú lo ves mucho, incluso cuando viajas o te sitúas un tiempo en el campo ahorita. La apertura de la gente, la honestidad, etcétera, es inconcebible. Ahora, con el aluvión urbano viene la tentación de crearse identidades, poderes, todas esas cosas. Usted no sabe quién soy yo. Claro, no sabes quién eres porque no eres nadie. Y de tratar de apantallar con eso, haciendo una representación de la identidad, pero no es un rasgo, no es un rasgo. Ahora, el venezolano sí es sumamente ingenioso e inteligente. Las historias de Tío Conejo y Tío Tigre, que son del folclore popular, demuestran cómo un animal débil puede burlar al más fuerte de los animales a través del ingenio. Y tiene los poderes creadores de los que habló aquí. Además, sí. Mira, Luis, te agradezco infinitamente que nos hayas regalado todo este tiempo del día de tu cumpleaños. No, bueno, es que todos los demás días son para uno. El día del cumpleaños uno se lo debe regalar a todos los demás, en agradecimiento de todos los regalos que le han hecho a uno en esta vida, que han sido muy numerosos, muchos de ellos inmerecidos, pero que de todos modos se han disfrutado igualito. Esa es la única viveza de uno,
que en realidad le hacen demasiados regalos, uno lo disfruta y no está seguro verdaderamente ni de la obra de uno, ni de merecer toda esa serie de cosas con las cuales lo homenajean o le hacen la vida más llevadera. En todo caso, infinitas gracias. Yo creo que tengo muchas más gracias que dar que gracias que recibir. Mira, Luis, ya para finalizar, Ajá. ¿tú prefieres quedarte con esos 86 libros que has escrito o hubieras podido dedicarle un poquito menos a la literatura y hacer un poquito más de plata? Mira, no. Yo logré de muchacho construirme un techo, después de eso es bastante más fácil la existencia. Y no, ¿para qué voy a dedicarle mi obra? Yo puedo más o menos mantenerme. Tengo techo, tengo una cama donde dormir y tengo sobre todo, que eso falla a cada momento, una computadora para trabajar. Eso es lo que yo necesito. Yo no necesito ni trajes suntuosos a la moda, ni automóviles deportivos de última cuestión. Claro, sí me harían falta una avioneta y un equipo, un yate submarinista, pero ya uno sabe que eso simplemente no se puede y además no se debe. Pero fuera de esas cosas, yo creo que yo mismo trabajando he logrado lo necesario para mi subsistencia, para llevar una vida productiva, que es lo mismo que es una vida feliz. Yo creo que el que vive meramente de parásito de los demás, oye, debe tener a veces dudas muy terribles. En mi caso, yo casi toda la vida me he mantenido yo mismo por mi propio esfuerzo y he podido dedicar parte de esa vida a producir cosas que a mí me parecían interesantes. No sé si buenas, no sé si excelentes, si malas, etcétera, pero me he dado el gusto de dedicarle mi tiempo a eso. Difícilmente podría pedir más. Dale un mensaje para finalizar a los jóvenes de Venezuela que te ven por esa cámara. Bueno, espero que cuando lleguen a los 80 años tengan detrás de ustedes una existencia feliz, una obra fecunda, una familia que los apoye y que sea apoyada por ustedes y que además sientan que no han vivido en vano. Así te sientes tú. No has vivido en vano. Más o menos. Gracias, Luis. No, gracias a todos ustedes. Mucho éxito. Bueno, yo me voy a retirar rápidamente. Te voy a pedir que te coloques la mascarilla para yo retirar la mía y poder despedirme como Dios manda de nuestras usuarias y usuarios. Los espero en una próxima oportunidad aquí con Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por ustedes. Hasta la próxima.